Amada iglesia, pues iniciamos un nuevo tema en el mes de junio y en mi corazón desde hacía, lo habíamos hablado en alguna oportunidad, de que venía un tiempo de hablar sobre las familias, porque las familias son bien importantes en el reino de Dios, amén. Entonces habíamos hablado de hacer un mes de la familia, porque algo pasó, porque algo que el Señor nos está llevando es a entender que la iglesia nos está llevando para que seamos un ministerio familiar. Y eso se ha ido dando en las diferentes reuniones que hemos tenido con diferentes organizaciones, organizaciones como Gordon Conwell, como Massachusetts Family Institute. Y fue interesante porque el pasado jueves tuvimos una reunión, porque como iglesia tenemos la preocupación, nos hemos ido como yendo a la preocupación de buscar recursos para los hijos y para los jóvenes, y se están abriendo unas puertas impresionantes. Y el jueves en una reunión que tuvimos con una organización muy importante, entendimos que el Señor nos está llevando para que sea una educación familiar con una serie de componentes. Y estaba con un grupo de madres que me han estado acompañando en ese propósito. Yo dije, wow, qué interesante, porque lo que el Señor nos está llevando es que realmente nuestra iglesia sea un ministerio familiar, educación familiar, y va de acuerdo a la visión de nuestra iglesia. La visión de nuestra iglesia es levantar familias comprometidas con el reino de Dios. Ahí está la visión, por ahí que usted se la vaya aprendiendo, está en nuestra página de internet. Pero mire esto, nuestra visión es levantar familias comprometidas con el reino de Dios a través de prácticas espirituales. Y las prácticas espirituales es la oración, lo que estamos haciendo hoy, declarando, bendiciendo a nuestros hijos. Obviamente viene el ayuno, la lectura de la palabra. Yo estaba leyendo salmos, estudio de la palabra, pero levantar familias comprometidas. Y para levantar familias comprometidas, el compromiso debe de venir primero desde casa. Desde casa. Cuando el compromiso se desarrolla en casa, entonces la iglesia es beneficiada, es beneficiada. Por lo tanto, con todos estos elementos que se han ido como formando como iglesia, que el Señor nos está llevando ya a una definición realmente a través de la visión y de los recursos que estamos viendo que empiezan a llegar a nosotros, que más adelante les estaremos diciendo de qué es lo que se trata, porque son muy buenos lo que está viniendo para la iglesia. Entonces el tema de este mes es levantar familias en Dios. Levantar familias, levantando familias en Dios. Y podría resultar como muy sencillo, pues estamos levantando a nuestros hijos en Dios, pero esto lleva mucho más allá. Especialmente en nuestro caso particular, en mi caso particular como papá, y me identifico con la reunión de hombres que tenemos los lunes a las 6:30. Nos hemos dado cuenta de algo, queridos hermanos, de que realmente nosotros en nuestro contexto con nuestros padres anterior, tal vez nosotros no pasamos por esto, que nos levantaran como familias de Dios, ¿cierto? Adolecimos de muchas cosas, pero entendemos que en Cristo Jesús tenemos la oportunidad de levantar familias en Dios. Amén. No es que yo me justifique y yo diga, no, como yo no tuve, mi papá no se interesó, o tal vez mi mamá cometió tantos errores, pues yo soy lo mismo. No, tenemos la gran oportunidad de entonces nosotros decir, pues con todo lo que yo no pude hacer, no hice, pero ahora voy a través de la palabra y con la ayuda del Señor a buscar levantar familias en Dios. ¿Por qué es eso tan importante? Porque somos familias generacionales. Generacionales, es decir, no solamente me incumbe a mí ni a mis hijos, sino los hijos de mis hijos y los hijos de ellos. O sea que mis bisnietos están incluidos en levantar familias en Dios. Amén. Y entonces, no importando mi background, lo que haya pasado, entonces les quería compartir esto, porque algo muy interesante que el Señor nos está llevando es a esa visión de educación familiar, de ministerio familiar. Y algo que yo pensaba es que debemos de ser conscientes que todos vamos a dejar herencia a nuestros hijos. Amén. La palabra dice que nosotros debemos de dejar herencia a nuestros hijos. A veces está planificada, pero a veces no planificada. En el caso mío, a mí no me planificaron para dejarme herencia, pero yo sí tengo ahora que pensar en dejarle herencia a mis hijos. ¿Y qué clase de herencia le podemos dejar?
Y como les compartía, muchos de nosotros tal vez no recibimos de nuestros padres de una manera intencional una herencia. No fue pensado, ni fue diseñada una herencia. Nadie pensó, por lo menos en el caso de nuestros padres, dejarles una herencia a los hijos del dolor que acarrea un divorcio o del dolor que acarrea un rechazo, abusos. Nadie pensó en ese tipo de cosas. Y entonces la pregunta que yo me hacía es: ¿qué puedo hacer para que mis generaciones sean bendecidas? ¿Qué puedo hacer, Señor, para que mis generaciones puedan ser bendecidas? ¿Puedo yo acaso tener influencia en las generaciones venideras? ¿Puedo yo acaso tener esa influencia de las generaciones venideras? La otra pregunta que me hacía: ¿existe la bendición generacional? ¿Qué creen ustedes? Cuando yo veo a Abraham, a Jacob, a Isaac y Jacob, puedo entender que hay bendición generacional, porque nuestro Padre es un Dios de bendición generacional. Entonces, ¿cómo hacer? Es la pregunta que yo me hacía. ¿Cómo hacer? Porque a veces no somos conscientes de lo que estamos dejando como herencia. ¿Cómo hacerlo, Señor? ¿Qué impacto tendrá nuestras vidas en las siguientes generaciones? ¿Qué impacto tendrá mi vida en los nietos que tengo ahora? Tengo 4 nietos. ¿Qué impacto tendré yo en ellos? Y muy probablemente ellos van a tener hijos. ¿Qué impacto voy a tener yo en ellos como generaciones? ¿Qué impacto tendrá mi matrimonio? Qué tremendo. Cuando empecé por eso es importante hacerse unas preguntas. El miércoles les compartí a mis hermanos Juan 14 versículo 1, porque realmente los discípulos le hicieron preguntas al Señor. Y qué importante cuando nosotros tenemos esas reflexiones internas con el Señor, como las que tenía David, que David le preguntaba al Señor. David le preguntaba al Señor: ¿cómo es posible que los impíos les vaya tan bien y yo tenga que pasar por tanto sufrimiento y por tanto problema? Y el Señor le decía: no te preocupes, ellos van a la destrucción, al abismo. Deja de estarlos mirando a ellos y enfócate en mi presencia y en lo que yo soy para ti. Entonces, una de las preguntas es: ¿qué impacto tendrá mi matrimonio en mis futuras relaciones? ¿Será que mi relación con mi esposa impactará esas generaciones? ¿Qué creen ustedes? La manera como yo trato a mi esposa, la manera que mi esposa me trata a mí, ¿impactará las próximas generaciones? Yo pensaría que sí va a impactar eso, de la manera como nos relacionamos. ¿Tendrán nuestros hijos que recuperarse de nosotros? ¿Tendrán mis nietos que ir a terapia? ¿Tendrán que ir a consejería? ¿Tendrán que ir a psicología, sesiones de psicología, mis nietos o mis hijos? ¿Qué impacto tendremos en nuestras generaciones? Entonces, eso es importante, porque de eso se va a derivar que nosotros, ¿cómo les podemos ayudar para que ellos no tengan que ir a terapias, sesiones de consejería, situaciones de psicología? Porque nosotros nos disponemos a ayudarles, a tomar nuestra posición. Amén. Y eso nos va a traer paz. Entonces hoy, levantando familias en Dios hace parte, pero el fundamento va a ser la palabra de Dios. Y es el llamado que tenemos nosotros como adultos, como padres, como abuelos, como tías, como tíos, de nosotros saber que nosotros podemos impactar las próximas generaciones. Amén. Y entonces hay un salmo extraordinario, porque debemos de apalancarnos en la palabra del Señor. Salmo 78, mira lo que empieza diciendo el Salmo 78. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad, que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. Aquí hay un hombre que escuchó de sus padres, un hombre que le está hablando al pueblo y le va a hablar en parábolas, en enigmas. Jesús también hablaba en parábolas y va a hablar y le está diciendo: pongan su oído atento. ¿Por qué? Porque hubo alguien que le enseñó a él las parábolas, alguien que le enseñó a él la palabra, y por tanto él se ve comprometido a hablarle ¿a quién? A los que vienen, al pueblo. Versículo 4: no lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Es decir, yo le estaré compartiendo a mis hijos y a los hijos de mis hijos todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Amén. No solo lo malo, tantas bendiciones que el Señor nos ha dado a nosotros en medio de las situaciones más
dolorosas o tristes, han venido cosas muy buenas. Amén. Yo les comparto a mis hijos todo, les comparto lo bueno y les comparto lo malo, las situaciones que han pasado, pero en medio de eso que les digo, Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Él no nos deja, Él no nos abandona, Él siempre nos tiene tomados de la mano derecha, Él no nos va a abandonar, Él no nos va a dejar, Él es bueno. Entonces, cuando leemos estos primeros 4 versículos del Salmo 78, es un llamado a los padres a bendecir a sus hijos conduciéndolos a la fe. Es conduciéndolos a la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús, en el Padre. Es un llamado a nosotros como padre, porque esta debe ser la fuente primaria de instrucción para nuestros hijos, llevarlos a la fe. Gloria a Dios que nuestros hijos van a las universidades, van a las posiciones, son excelentes carpinteros, plomeros, bomberos, policías. Pero la instrucción primaria debe ser de nosotros conducirlos a la fe en Cristo Jesús. Ese debe ser el fundamento principal, porque si no está ese fundamento en la fe, ellos pueden claudicar y se pueden apartar de la fe. ¿Por qué? Porque entonces se van a ir tras de todo el conocimiento empírico, todo el conocimiento, ideologías. Pero cuando ellos están fundamentados en la fe que sus padres les dieron desde pequeños, entonces ellos van a tener una buena base para poder avanzar en esta vida y no se van a desviar absolutamente para nada. Entonces es un llamado, pero aquí el salmista sigue diciendo este hombre, porque él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. Dios nos ordena que nosotros les enseñemos a nuestros hijos su palabra, sus escrituras. Eso es una de las cosas que cuando estemos delante del Señor nos va a preguntar. ¿Le enseñaste a tus hijos la palabra? ¿Te esforzaste? ¿Fuiste intencional con ellos en enseñarles la palabra? Todo lo que tú conociste es un mandamiento que el Señor, por eso el salmista en el Salmo 78, él lo hace. ¿Por qué? Porque él sabe el compromiso que tiene para con las próximas generaciones. Y eso está en Deuteronomio 4:9, el mandamiento del Señor. Por tanto, dice el Señor, guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se apartes de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Dios nos está llamando. Hay que enseñarles a ellos todo lo que tú has visto, todo lo que has entendido, todo lo que has recibido de parte mía, bendiciones, todo tienes que compartírselos a los hijos. Y le da la respuesta en el versículo 6. Para que la generación venidera lo sepa, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos. Qué extraordinario, porque Dios da esta palabra para que aún los hijos que no nos han nacido, ellos también reciban esa palabra. Y para que esos hijos que aún no han nacido se la cuenten a los hijos que van a tener ellos. Por eso es tan importante saber que nosotros somos generacionales. Nosotros no solamente somos nosotros y que ellos miren a ver qué hagan. No, tenemos que ver por todos ellos hasta que el Señor nos llame a nuestra presencia, en cuanto se llama la instrucción bíblica. Al modelarle a Cristo Jesús en nosotros, no se trata que estemos interviniendo en sus vidas diciéndoles qué hacer, no, que nosotros a través de la escritura los podamos guiar con el buen consejo y con el modelo como adultos, como padres. De eso es lo que está hablando aquí el salmista, para que la generación venidera lo sepa. Versículo 7: para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Ahí está, para que ellos no se vayan a olvidar de Dios, para que ellos no se vayan a olvidar de guardar sus mandamientos, sino que ellos practiquen realmente lo que es la obediencia a los mandatos. ¿Qué son los mandatos de Dios? Pues todas sus ordenanzas: no mentir, no matar, no fornicar, no adulterar. Es bendición para nuestros hijos, para que ellos se mantengan. Deuteronomio 6:12: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuando nosotros lo hacemos de esa manera intencional y nosotros decimos es un mandato de Dios, entonces ¿sabe quién va a ser beneficiada? Como les decía, la iglesia. Porque la iglesia recibe familias en las cuales sus padres se han esforzado intencionalmente a dirigir a sus hijos en las ordenanzas del Señor. Amén. Porque
no es el pastor, no es el líder, no es el maestro, no es el líder de jóvenes el que instruye espiritualmente a los hijos. ¿Quién debe de ser? El padre y la madre. Porque a veces se comete ese error. Por lo menos, hijo, hija, váyase para la escuela, allá le enseñan todo. Váyase, yo lo recojo por la tarde. Eso es incorrecto. Como padres tenemos que estar involucrados en la educación de nuestros hijos. Tenemos que sacar tiempo para revisar sus tareas, para preguntarles por el profesor, cómo está todo. Es parte de la educación. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos tienen confianza en nosotros para todas las preguntas. Eso pasa en las escuelas seculares, pero aún en la iglesia es lo mismo. Es la instrucción de papá y mamá para que haya una confianza completa. Y entonces cuando vienen a la iglesia, ya la iglesia es una extensión de lo que está pasando en la casa. Amén. ¿Por qué? Porque hay un papá o una mamá que se ha dedicado realmente a compartirle. ¿Por qué es esto tan importante? Porque hoy las estadísticas aquí en los Estados Unidos hablan que un 70% de nuestros jóvenes piensan que el mal y el bien dependen de lo que suceda del universo. No le están dando el valor a la palabra de Dios. Piensan que la Biblia no es la palabra absoluta en un alto porcentaje. Piensan que el homosexualismo y el aborto deben ser aceptados. Son las estadísticas que están dándose en ese tiempo en las próximas generaciones. Piensan que usar las gomitas de marihuana no tienen problema, eso es normal. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Destrucción para nuestra próxima generación. ¿Por qué? Porque no ha habido una instrucción desde una base que es la familia. Levantando familias en Dios es que necesitamos nosotros esforzarnos y poner todo nuestro empeño en realmente. Porque aunque digan que son las gomitas de marihuana que no hacen daño, es una droga blanda. Pero esa gomita es como si se fumara realmente un cigarrillo de marihuana. Y eso lo va a empezar a afectar las células de una manera impresionante para después ir buscando otros placeres en drogas. Entonces es un desastre eso, pero de nuevo, como la sociedad lo ve normal, pero la iglesia no lo puede ver normal, sino anormal. Lo que para el mundo es normal, para nosotros es anormal. Amén. Porque la Biblia lo dice, que en estos tiempos se le dirá a lo malo, bueno, y a lo bueno, malo. Nosotros debemos de tener la palabra correcta para nuestros hijos, decirle, venga aquí mi amor, venga aquí hijo, hablemos francamente, vayamos a la parte científica, qué es lo que sucede con esta situación que el mundo llama normal, porque aún la parte científica dice que no es correcto, pero como todo se vuelve normal en el mundo, por eso Romanos 12:2 nos dice que no nos acomodemos a como piensa el mundo. Entonces todo esto que está sucediendo en la juventud en los Estados Unidos es el mismo engaño, es el mismo viejo engaño que Satanás hizo desde Edén. ¿Qué hizo Satanás en el Edén? ¿Qué le dijo a Eva? ¿Por qué no comes del fruto de ese árbol? Y ella le contestó correctamente. Le dijo, no, porque Dios dijo que si comemos de ese fruto que es el árbol del conocimiento del bien y el mal, vamos a morir. ¿Y qué le dijo Satanás? No, es que lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. No sea tontica, ¿qué le cuesta probarlo? ¿Ve? Es el mismo engaño. Y ese mismo engaño es el que Él practica hoy en día. ¿Por qué no usas drogas? ¿Por qué no fornicas? Jovencitas de 14, 15 años que en las escuelas les ponen la vacuna anticonceptiva. Los padres no saben. Póntela y tú tienes libertad para ser promiscua. Es el mismo engaño. ¿Para qué eres tontica? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué te privas? Si eso es placer, eso no te va a pasar nada. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú realmente disfrutes la vida. ¿Ves el mismo engaño que se practica hoy? Como está ese engaño y lo practica constantemente a todo nivel. Pero nosotros tenemos que saber, como es un engaño, tendremos que traer luz a nuestros hogares. Amén. Para levantar familias en Dios traemos la luz de la palabra, la luz de un padre y de hijos, que nosotros estamos realmente interesados en ellos. Y cuando nosotros pensamos en ser esos padres, familias generacionales, entonces ellos van a correr con esa misma visión y van a mentorear a sus generaciones.
porque los estamos mentoreando nosotros con la palabra. Entonces, preguntas, porque siempre yo me hago preguntas. ¿Cómo levantar entonces familias en Dios? ¿Cómo levantarlas? Número 1, enseñando y transmitiendo los mandatos de Dios. Es la única manera, enseñando y transmitiendo la palabra de Dios. Por eso es tan crucial que por lo menos una vez a la semana nos juntemos en familia a escucharlos. ¿A qué preguntas tenemos? Porque es una de las maneras, enseñar y transmitir los mandatos de Dios. Y se vuelve para nosotros Deuteronomio 6, versículos 6 y 7, clave para levantar familias en Dios. Deuteronomio 6, 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es un mandato del Señor, porque dice, y estas palabras que yo te mando hoy, dice el Señor. ¿Cuáles? Las palabras que el Señor nos está dando. Tenemos que hacerlo, tenemos que obedecer lo que el Señor nos dice. Que nosotros se las repitamos a nuestros hijos. ¿Cuándo? Cuando vayamos con ellos para la escuela, cuando vayamos para el carro, cuando salgamos a algún lugar, cuando se vayan a acostar, cuando se vayan a levantar, en todo tiempo. ¿Y sabe cómo se logra hacer esto? Con la práctica, porque la práctica hace tal vez un día fallemos, 2 días fallemos, pero necesitamos, Señor, yo tengo que levantar mis hijos, mi familia en Dios. Vuelvo otra vez. Espíritu Santo, ayúdame a tener el buen hábito de al menos un día tener un versículo para compartir en mi casa, de al menos tener una escritura. Espíritu Santo, yo sé que estoy muy ocupado, muy ocupada, que llego cansado, que tengo tantos problemas, que todo se me ha vuelto cuadritos, pero tu mandato dice que yo debo de levantar mi familia en Dios. Amén. Porque no nos da muchas veces el tiempo, pero tenemos que sacar el tiempo. Sacamos tiempo para todo menos para eso. Y a todos nos pasa, pero hagamos el esfuerzo, hermanos, porque de ese esfuerzo va a depender el éxito de nuestras familias, el éxito de nuestros matrimonios. La victoria de nuestros hogares va a depender de esos momentos que saquemos para ellos intencionalmente. Necesitamos sacar ese tiempo, porque sabe que Dios no solo nos llama como individuos, sino nos llama como familias. Claro, tenemos que tener nuestro tiempo, como dice Mateo 6:6. Entra en tu cuarto, cerrada la puerta, y ora a Dios, y Dios que te ve en lo secreto te recompensará en público. Claro, es nuestra intimidad con el Señor, pero también quede nuestra familia, queden nuestros hijos. Necesitamos nosotros saber que así como Dios nos llama como individuos, nos llama también como familias, llama al núcleo familiar para que nosotros vengamos a buscar de Él. Entonces, todo esto debe ser enseñado y transmitido activamente a nuestros hijos. ¿Ve? Enseñado y transmitido activamente es constante, con una buena comunicación, constante. Entonces, es un llamado a formar la próxima generación. Es un llamado a que formemos nuestras próximas generaciones, la que el Señor nos está dando, necesitamos formarlas. Entonces, necesitamos tener ese lugar donde se modelen esas prácticas espirituales. Y ese lugar se llama nuestra casa. Que modelemos prácticas espirituales, oración, lectura, estudio, el ayuno. Debe ser en el hogar, porque si se hacen en el hogar, ellos van a ser enseñados que eso se hace en el hogar. De hecho, ¿sabe dónde empezaron la iglesia del libro de los Hechos? ¿Dónde empezaron? En las casas. No fue en los templos, fueron en las casas. Por eso la iglesia creció tanto, porque se iniciaron en las casas primero. Entonces nosotros allí es el lugar donde les llevamos a la práctica espiritual, porque ellos se van a dar cuenta de algo, que tienen un propósito eterno, que tienen propósito en Dios y que parte de su casa. Amén. Uno de los ejemplos es Pablo a Timoteo. Pablo no solamente le enseñó doctrina a Timoteo, este muchacho Timoteo, sino que invirtió paternidad espiritual en él. Y es eso, que nosotros invirtamos paternidad espiritual en nuestros hogares. Eso hizo Pablo, sin ser el papá biológico de Timoteo, pero le impartió paternidad espiritual. Mire lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 5 y 6. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también,
por lo cual te recuerdo que avivas el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Es un extraordinario pasaje, pero aquí me deja saber a mí que aquí hubieron una mujer, una abuela y una madre que invirtieron esa espiritualidad en este muchacho. Porque aquí viene ese reconocimiento. Es que tu abuela Loida y tu madre Eunice se dedicaron a dirigirle la palabra, a instruirte en la palabra. Y yo sé eso porque si ellas lo hicieron, en ti también. ¿Ves? Generacional. No solo somos los padres que debemos de estar al frente haciendo esa transmisión espiritual. Las madres, las abuelas lo hicieron de una manera extraordinaria. Y aquí viene el apóstol aún más a levantar. Por eso es tan importante que en los hogares, cuando se practica la palabra de Dios, cuando levantamos familia en Dios, ¿quién es la más bendecida? La institución, la iglesia. Porque en la iglesia vienen esos muchachos, esas jovencitas, esos hombres y mujeres llenos de la palabra de Dios. Y entonces se imponen, se les refuerza lo que ya hicieron en casa. Amén. Qué extraordinario lo que el apóstol Pablo lo dice aquí. Entonces, principios que necesitamos para levantar familias en Dios, porque necesitamos practicar estos principios. A mí no me los enseñaron cuando joven. Yo no sabía nada de esto, pero hoy en Cristo Jesús sí puedo empezar a practicarlos en mi casa. Amén. Para que mis hijos, mis nietos y mis bisnietos los practiquen ¿con quiénes? Con los que han de venir después de ellos. ¿Cuáles son esos principios? Intencionalidad. Debemos de ser intencionales. No se forma una generación por accidente. ¿Sí? No se va a formar una generación por accidente. Se necesita intencionalidad. Se necesita visión, enseñanza y corrección diaria. Qué extraordinario, porque la visión es: yo te veo, hija, que tú tienes este don de Dios, tienes este talento. Yo te bendigo porque tú vas a ser de influencia para esto, para lo otro. Es visión, visionar, decirle al Señor: dame sueños para ver este hijo, esta hija que tú me diste, qué es lo que van a hacer ellos en ti. Señor, ¿para qué me diste 2 hijas y un hijo? ¿Para qué me diste un solo hijo, una hija? ¿Para qué me diste 2 varones, Señor? Visión, porque debe haber una visión y un propósito de Dios para los hijos que Él nos dio. Amén. Entonces, una generación no se forma por accidente. Requiere visión. Esa intencionalidad es visión. Dame visión, porque aunque yo los veo que a veces se comportan mal o tienen estos rasgos, pero yo sé que tú tienes un propósito de gloria para ellos. Dame esa visión. Dame visión, porque tú tienes propósitos para ellos. Enseñanza y corrección diaria, porque la corrección es parte de nuestra responsabilidad con nuestros hijos. La corrección en la palabra del Señor. Amén. Entonces, número 1, principios prácticos para levantar familias. Sé intencional. Sé intencional. Número 2, el ejemplo. El ejemplo es importante. Lo que los hijos ven en casa impacta más de lo que oyen en la iglesia. Amén. Lo que los hijos ven en casa impacta más de lo que ellos oyen aquí. Es impresionante. Ellos pueden escuchar aquí una predicación tremenda, sus líderes les pueden hablar, pero si en la casa no hay un buen ejemplo, no hay palabra, no hacen esa conexión. Porque solamente aquí en la iglesia estamos que 2 horas el domingo, y en la casa ¿cuánto tiempo están? Toda la semana. Aparte de que están en la escuela una gran cantidad de tiempo. Entonces necesitamos trabajar en ejemplo. Recuerda, lo que los hijos ven en casa va a ser mucho más llamativo para ellos de lo que escuchan en la iglesia. Número 3, identidad espiritual. Necesitamos afirmar quiénes son ellos en Cristo antes de que el mundo le diga a ellos qué son. Antes, Pablo le dijo a Timoteo, le dio su identidad. Necesitamos afirmar en nuestros hijos quiénes son ellos, darle la identidad. Hijo, hija, esto tú eres en Cristo. Esto es lo que dice la palabra que tú eres, antes de que el mundo le diga. Porque el mundo le va a decir barbaridades. El mundo sí los va a identificar. Nosotros tenemos que ser intencionales en darles identidad. También necesitamos tener un propósito profético, ayudarles a que ellos crean que han sido creados con una misión profética, que ellos tienen un llamado profético, declararles: nosotros somos profetas, y declararles: hijo, hija, tú vas a hacer esto porque el Señor me lo ha revelado, porque el Señor me lo ha dicho. Fuiste creados para una misión eterna, y la misión que nosotros tenemos es la Gran Comisión, que es nuestra palabra del año. Amén. Ir a ser discípulos. Ir es un mandato.
Entonces, de crearles a ellos ese propósito profético. Y por último, una fe activa, una fe que se vive, una fe que se vive, que en los momentos de situaciones difíciles, yo sé que mi Señor me va a ayudar. Yo sé que aunque está faltando los recursos, yo sé aunque vino la enfermedad, mi Redentor vive. Yo sé, hijos, que vamos a salir de esta situación. Yo sé que el Señor nunca abandona a un justo ni de su descendencia que mendigue pan. Amén. No vamos a mendigar pan. El Señor no nos va a abandonar. Una fe activa, una fe que se vive constantemente, no de apariencia, no de negar la realidad. La estamos pasando mal, pero ¿sabes qué? Sabemos que el Señor se va a glorificar en esta situación. No sé cómo lo va a pasar. Por eso no se turbe vuestro corazón. Creed en mí, creed también en el Padre. No nos turbamos. No solo que se predique, porque había un dicho anteriormente, dice que el cura predica pero no. Nosotros no podemos ser así. Es una fe que se vive, que en la casa está esa fe viva. ¿Cómo levantar familias en Dios? Pues tener influencia espiritual en el hogar. ¿Y cómo es esa influencia espiritual en el hogar? Efesios 6:4 se convierte para nosotros en otro texto muy importante, aparte de Deuteronomio 6:6. Tiene que ver con los hijos. Y mire lo que nos dice Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino críalos en disciplina y amonestación del Señor. La primera escuela espiritual de nuestros hijos es la casa. Escuela espiritual es la casa. Y es este texto, no provoquéis a ira a vuestros hijos, habla de corrección. Habla de corrección, de la manera como los corregimos, sino críalos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Nuestros hijos fallan? Claro. ¿Quién no falla? Todos fallamos. Hay que traer la corrección. ¿Y cómo se trae la corrección? Nos está diciendo aquí que los criemos en disciplina y amonestación del Señor. Y yo pensaba, ¿cómo es una amonestación? ¿A quién nos gusta el fútbol, el soccer? ¿Qué hace el árbitro cuando un jugador le mete, como tratar de meterle zancadillas? ¿Qué hace el árbitro? Lo llama y lo amonesta. Le dice, bueno, si usted lo veo yo que vuelve a meterle el pie a ese, le va a venir una tarjeta amarilla. Y el otro sigue y sigue, y después de eso va malintencionadamente. ¿Y qué hace el árbitro? ¡Pum! Amarilla. Y le dice, si usted no se comporta, a la próxima le meto la roja. Y si aquel sigue malcriado dándole patadas con él, ¡pa! La roja. Pero una amonestación previa. Amén. Cuando el apóstol Pablo está hablando de aquí, de esa amonestación y disciplina, es que cuando nuestros hijos fallan, no es para gritarlos, no es para juzgarlos, no es para traerles todo el garrote encima o palabras de sarcasmo. Es que si usted fuera como el hijo de mi hermana, es que si usted fuera como el vecino, es que usted nada hace bien. Esa no es la manera, porque de esa manera lo que hacemos es que se pongan más rebeldes ellos, porque está haciendo una disciplina sin amonestación. Es una disciplina que se está trayendo de una manera como nosotros creemos, y es que usted tiene que hacer las cosas como yo digo. No, la amonestación es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué cometiste ese error? ¿Por qué te metiste en ese problema? Ven, hablemos los dos. Cuando nos acercamos de esa manera. Ahora, ¿yo lo practiqué con mis hijos? No, lo estoy aprendiendo. ¿A mí me lo enseñaron? No. Pero yo tengo que ahora, para levantar una familia en Dios, yo tengo que tener intencionalidad y acercarme y decirme, bueno, hablemos sobre el asunto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Me puedes contar? Yo quiero ayudarte. Y de esa manera lo amonesto. Y si se vuelve a presentar reiteradamente, entonces le digo, bueno, yo ya te lo había dicho. Van a haber límites, tu dispositivo, tu salida que me dijiste, los sneakers que necesitabas, el iPhone que querías, eso va a tener que esperar porque estás metiéndote en problemas. ¿Ven? Entonces, de esa manera nosotros podemos saber que el Señor nos ha llamado a ser formadores de fe. Ese es el diseño de Dios, que nosotros seamos formadores de fe y que nosotros los amonestemos en disciplina en el Señor con amonestación. Es supremamente importante en el diseño del Señor. El hogar debe convertirse en un lugar de instrucción, corrección y bendición espiritual. Amén. El lugar debe convertirse en un lugar de instrucción, corrección y bendición espiritual.
Pero de nuevo, debe haber intencionalidad para que nosotros empecemos a hacerlo. Entonces Efesios 6:4 nos está recordando que la corrección debe de ir de mano con la formación. Formamos cuando amonestamos, formamos cuando nos prestamos a la comunicación, cuando no entramos con sarcasmos, no entramos a juzgar de una vez, sino le damos que realmente hablemos a ver qué nos está pasando. Estamos formando y formamos a través de la palabra. Mira lo que dice la palabra: y tú la quebraste. Mira lo que dice la escritura, hijo: tú deshonraste a tus padres, tú no hiciste caso, tú te rebelaste y por eso te vino. Pero por eso yo hablo contigo de esta manera. Entonces, disciplina sin amonestación genera rebeldía. A mí desafortunadamente fue sola disciplina, pero no me amonestaron, y por eso vino la rebelión de hacer lo que yo quería. Y por eso ya a los 18 años le dije a la muchacha: coja sus cosas y camine y nos vamos y no me importa. Y después, ¡pum!, el totazo me lo di en plena cara, afectando familias y afectando todo, porque no me amonestaron. Pero hoy nosotros tenemos que saber que la corrección para levantar familias en Dios, la corrección debe ir acompañada de palabra, oración y ejemplo. Amén. La corrección debe de ir acompañada de palabra, oración y ejemplo. Y dentro de la reunión de hombres, sabe que apareció un lema muy interesante. Ahora los hijos que están escuchando esto dirán ahora: yo, papá, ahora sí va a tener que ponerse las pilas. Ojo, porque está la palabra de que los hijos deben de honrar a los padres, porque es un mandamiento con promesa. Hay que honrarlos, hay que obedecerles. Este pasaje es para que no nos airemos y pequemos contra nuestros hijos y les descarguemos todo sin antes hacerlo de la manera correcta. Entonces fíjense que en la reunión de hombres salió un lema de nosotros, porque sabe que cuando les digo que el Señor nos está llevando a levantar la iglesia como un ministerio familiar, es que entre el grupo de hombres que estamos viniendo, que mañana los invitamos, mañana lunes 6:30, estamos entre todos construyendo un cuadernillo. Entre todos, porque yo les dije: yo les traigo, pero qué bueno que ustedes aporten también. Entonces ellos están aportando cosas. Y sabe que salió un lema, y el lema es este: amamos a nuestros hijos, no por lo que ellos hacen, sino por lo que ellos son. Amén. Amamos a nuestros hijos, no por lo que ellos hacen, sino por lo que ellos son. Porque si es por lo que ellos lo hacen, entonces olvídate, según mi estado de ánimo, yo los voy a amar. Si hizo las cosas bien, lo voy a amar. Pero si las hizo mal, no lo quiero, lo odio. No, yo los amo porque son mis hijos y ellos se van a portar mal. Entonces no es por lo que ellos hagan las cosas, yo los amo porque son mis hijos. Amén. Entonces eso ha ido calando, porque lo que hemos hablado con los hombres es: somos llamados a levantar una cultura, porque nosotros no fuimos enseñados. El grupo de hombres que estamos aquí atendiendo, todos adolecimos del amor paternal, de una buena amonestación, todos. Pero nosotros estamos queriendo cambiar la cultura, y parte de que vemos a nuestros hijos de esa manera y que nos van a fallar, vamos a hablar con ellos, los vamos a instruir en la palabra, vamos a hacer el esfuerzo, vamos a ser intencionales, les vamos a dar buen ejemplo en la casa, que lo que se practica en la iglesia, ellos lo vean en la casa. Entonces es intencional. ¿Por qué? Porque entendemos que nuestros hijos son herencia son herencia del Señor. Entonces, más que reglas, nuestros hijos necesitan relación. Más que exigencias, necesitan visión. Más que reglas, necesitan relación. Pablo afirmó a Timoteo. Pablo, ¿cómo lo afirmó? Ninguno tenga en poco tu juventud, le dijo a Timoteo. Qué tremendo que nosotros podamos también tener esa relación con nuestros hijos. Ninguno te tenga en poco, hijo, hija, en ningún lado, que no te tengan en poco, sino sé ejemplo de un creyente en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Pero esos términos solo se dan cuando hemos tenido una intencionalidad constante en nuestros hogares, en nuestras vidas, para que se den estos términos. Entonces esta afirmación que se le dio a Timoteo frente a la iglesia lo llevó a ser un tremendo líder, un tremendo pastor en la iglesia de Éfeso. Entonces, hermanos, no se trata solo de orar antes de comer o antes de venir a la iglesia los domingos, ¿cierto? Sino que hagamos una reflexión. ¿Qué intencionalidad le podemos hacer a partir de hoy en nuestros hogares para levantar familias en Dios?
Porque es muy bueno orar en los alimentos antes de venir a la iglesia el domingo, pero ahora tenemos que levantar, el llamado es levantar familias en Dios. Y entonces es reconocer nuestras propias faltas, poder acercarnos a nuestros hijos, pedirles perdón porque hemos fallado, restaurar nuestros hogares, reconocer esas faltas, ¿cierto? Y ser auténticos, porque podemos darle mil instrucciones religiosas, pero si no somos auténticos con ellos, ellos no lo van a sentir. Amén. Tenemos que nosotros hacerlos. Entonces, por último, para que reflexionemos en este día, ¿qué hábitos espirituales empezaremos a practicar en casa hoy? Una muy buena reflexión. ¿Qué hábitos espirituales empezaremos a practicar en casa hoy? Atrévete a practicar algún hábito espiritual a partir de hoy en tu casa, porque de esa manera vas a levantar un hogar en Dios, ¿cierto? Así nuestros hijos ya sean mayores, estén casados, pero hay nietos, pero también ellos también van a recibir. ¿Qué hábitos espirituales? Yo creo que les mandé la lista, no sé, a producción. ¿Qué hábitos espirituales empezaremos a practicar en casa hoy? Número 2, ¿qué cambio inmediato puedes hacer para alinear tu casa con la palabra de Dios? Ese es el segundo. ¿Qué cambio? Bueno, ahí están los 4. ¿Qué cambio inmediato puedes hacer para alinear tu casa con la palabra de Dios? Son reflexiones para que nosotros meditemos en ella. Demos el paso de imponer diariamente nuestras manos en oración a nuestros hijos y cónyuge. Que nosotros podamos dar el paso de que entre semana bendigamos a nuestro esposo, bendigamos a nuestro cónyuge, a nuestra esposa. Porque muchas veces vemos es el punto negro en la sábana blanca, ¿cierto? ¿Qué es que usted esto? ¿Qué usted? En nuestra boca hay poder de vida y muerte. Y lo que nosotros queramos, eso vamos a comer. Pero ¿por qué no le decimos a nuestra esposa lo bueno que hace, las cosas bonitas que Dios le ha dado? Y lo mismo al cónyuge, pero también a los hijos. Y nos atrevemos a orar por ellos. Hagámoslo, porque esto es de todos. Si lo hacemos, nuestros hogares van a cambiar de una manera extraordinaria y la iglesia va a ser súper bendecida. Pero lo mejor, estamos levantando generaciones, porque esos hijos que están viendo eso, al ver a papá y a mamá que oran, ellos lo van a hacer entonces en sus matrimonios, amén. Y al hacer eso ellos, también sus hijos lo van a hacer y los hijos de sus hijos. Y todo lo que hagamos en el hogar, ellos lo van a replicar, amén. Porque los hijos replican todo lo que vean en el hogar. Y número 4, escoge una historia o versículo para sembrar esta semana en tu familia. Sembrar un versículo, una historia que sembremos esta semana en nuestro hogar, en nuestra familia. De esa manera nosotros podemos levantar hogares en Dios. Porque no se trata solamente de que decimos, sí, no, mis hijos son cristianos y porque yo soy cristiano y los llevo a la iglesia. No, es que nosotros seamos intencionales, porque es un mandato de Dios. Deuteronomio 6:6, el Señor nos llama a que nosotros a nuestros hijos los enseñemos y los instruyamos, y vamos a ver cómo levantamos unas comunidades hermosas y una iglesia floreciente, y viene el avivamiento a la iglesia, amén. Pero lo hacemos desde el hogar, amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie en esta gloriosa mañana y vamos a decirle al Señor que sí, que nosotros queremos levantar familias en Dios? Que gracias porque hasta el momento nos ha ayudado el Señor, que hasta el momento su misericordia no se ha apartado de nosotros, y que en medio que hemos fallado, y mire, padres, no se sientan culpables, porque realmente yo he cometido muchos errores estando aún en la iglesia, pero cuando recibimos una palabra de esta, es que nosotros con la ayuda del Señor podemos restaurar todo lo que el enemigo quiso traer en daño a nuestros hijos, todos los errores que cometimos, todas las palabras más dichas. El Señor las restaura cuando nos disponemos y le decimos, Señor, sí, realmente yo no he hecho un buen papel como papá, tal vez como abuelo, no lo he hecho como abuela, como mamá, pero Señor, yo hoy me dispongo para restaurarlo, todo lo que el enemigo ha querido destruir en nuestras vidas, amén. Esto no es para no sentirnos con culpabilidad, y quita toda culpabilidad de tu vida, porque en un momento me sentí así y yo dije, ay no, si yo hubiera sabido esto con mis hijos, con mis primeros hijos, con Adriana, Jaime, Andrés, las cosas habían sido tan diferentes. Pero qué bueno, porque ahorita digo, Señor, yo oro por ellos para que el Señor sea restaurándolos y que ellos puedan ver en este tiempo que ellos pueden también levantar sus hogares en Dios, amén. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor,
queremos levantar, restaurar estos hogares en Dios. Sabemos, Señor, que cuando tú nos ves la intención, Señor, te empiezas a restaurar, Padre. Y venimos, Señor, a presentarnos como esos padres, como esas madres, como esos abuelos, Señor, como esas tías, tíos, Señor. Padres, venimos a presentar delante de ti y a decirte, Señor, hoy venimos, Señor, delante de tu presencia a decirte, Señor, queremos restaurar, Señor, todo aquello, Señor, que no se hizo de la manera correcta, Señor. Pero hoy venimos ante tu presencia, nos humillamos y te decimos, Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos porque realmente no entendíamos lo que tu palabra nos mandaba hacer, pero hoy lo entendemos, Señor. Y te pedimos, Señor, que seas tu Espíritu Santo en este tiempo ayudándonos a restaurar nuestros hogares, Señor. A restaurar nuestros hogares, Señor, trayendo tu palabra, trayendo, Señor, esa fe viva, Señor, en nuestros hogares. Queremos levantar hogares en ti, Cristo de la gloria. Hogares cuya confianza sea Jesús, cuya confianza sea el Padre que está en el cielo, cuya confianza sea el Espíritu Santo, Señor. Hoy te presentamos nuestros hogares, tú los conoces, Señor. Y hoy declaramos sobre ellos que son hogares benditos, son hogares, Señor, con propósito de gloria por ti. Empieza a declarar sobre tus hijos, sobre tu hogar. Padre, gracias por los hijos que me has dado, gracias por los nietos, gracias por el matrimonio, gracias por mi pareja, gracias por todo lo que tú has traído para mi vida. Gracias, Señor, por todas las dádivas y bendiciones que tú has traído para nosotros en este tiempo, en el nombre de Jesús, porque yo tengo mi confianza en ti. Yo sé que tú vas a restaurar, yo sé que tú vas a restaurar. Las cosas no han estado bien, pero yo sé que tú eres restaurador. Tú vas a restaurar las relaciones entre padres e hijos. Tú vas a restaurar las relaciones aún entre hermanos. Tú restaurarás relaciones, Señor, entre matrimonios, Padre. Hoy venimos, Señor, confiados en ti, en que tú restauras, Señor, en que tú restauras, en que tú traes sanidad, restauración a nuestras vidas. Hoy estamos abiertos en confianza en ti. Perdónanos porque te hemos dicho que esa persona no va a cambiar. Perdónanos porque tal vez te hemos dicho que ese joven, esa jovencita tan rebelde ya no tiene remedio. Perdónanos, Señor, porque no es cierto. Ellos pueden ser transformados porque yo voy a cambiar, porque yo me voy a determinar a ser diligente con tu palabra. Perdóname por decir que mi pareja ya no tiene remedio, que siempre ha sido así y nunca va a cambiar. Perdóname, Señor. Hoy vengo a decirte que no, porque hoy tu palabra nos llama a que nosotros seamos esos ejemplos, que aunque las cosas no estén bien, nosotros modelemos a Cristo Jesús, que nosotros traigamos esa palabra, esa corrección. Padre, ayúdanos a corregir a nuestros hijos. Sabemos que a veces, Señor, entran en patrones de desobediencia, entran en patrones que no son los correctos delante de ti, pero que nosotros podamos ser enseñados por ti, que nosotros podamos ser guiados por ti, amonestarlos primeramente, amonestarlos, Señor, que no es una sobreprotección, no es tampoco que les vayamos a celebrar todo, sino es realmente traerlos a la conciencia de que es un padre, una madre que quiere entender su situación, pero que trae la corrección correcta a través de su palabra, y que en el momento de traer corrección la vamos a traer de la manera adecuada. Porque sí hay que corregirlos, hay que traer disciplina, pero que la traigamos de la manera correcta y adecuada, para que ellos sepan que nosotros estamos siendo modelados por tu palabra, que nosotros no los instiguemos, no los llevemos a más rebelión, sino que nosotros les ayudemos, porque ellos necesitan nuestra ayuda, porque ellos necesitan de nuestra palabra de aliento, de nuestra confianza y de nuestra intencionalidad. Padre, gracias. Hoy bendecimos nuestros hogares y oramos que tú seas aún más levantando nuestros hogares. Esos hogares, Señor, tuyos, son tuyos, te pertenecen a ti, Padre. Bendecimos este tiempo, bendecimos esta temporada y te damos gracias por lo que tú ya estás haciendo en nuestros hogares. Te damos gracias porque a partir de hoy, Señor, nuestros hogares serán diferentes, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Gracias.